le escucha. Buenas tardes. Conmigo vamos a hablar sobre este tema, que es terapia en geriatría. Sí, rehabilitación en el paciente geriátrico. Y bueno, y vamos a comenzar a ver. Me parece que ya están viendo ya el tema de la diapositiva. Vamos a comenzar a ver. Para nosotros poder hablar en este caso de rehabilitación geriátrica, en realidad la rehabilitación geriátrica es un tema muy amplio. Es demasiado amplio ya que justamente abarca varios aspectos. Uno sobre, por ejemplo, saber, conocer eh, cómo es el proceso del envejecimiento, en este caso que se suele dar en una persona, en cualquiera de nosotros en realidad, porque todos vamos a pasar por ese proceso, ¿cierto? Del envejecimiento. ¿Cuál es la definición correcta entre geriatría? Porque también hemos escuchado lo que es gerontología, por ejemplo, ¿sí? Una cosa es geriatría, otra cosa es gerontología. Y cómo es y en qué consiste justamente ese proceso de envejecimiento de la persona, cómo es que se le da. Claro, físicamente puede ser muy notorio, pero fisiológicamente, sistémicamente, cómo es que se da y en este caso, en qué factores nos vamos a ver nosotros atribuidos en el sentido en el que la terapia física, de qué manera puede justamente evitar el que el estado de salud de un paciente adulto mayor se vea mermado. O sea, la terapia física no tan solo va dirigida a una persona que evidentemente tiene algún tipo de lesión muscular, musculoesquelética, traumatológica, neurológica, no, sino también va a personas que pueden estar muy bien sanas, porque hay personas, no todas las personas, no hay que generalizar, pero hay personas que tienen 50 años, 60 años y tienen una muy buena condición física. Claro, el tema del tiempo va haciendo que se vaya deteriorando, pero su estado de salud, digamos que todavía es bueno. No tienen ningún tipo de antecedentes médicos, no tiene alguna enfermedad o patología que pueda predisponer que esté mal de salud o que conlleve justamente a un grado de incapacidad funcional, no. Más entonces, ¿de qué forma justamente la terapia física podría involucrarse ahí justamente con la finalidad de qué? De mantener esa condición física. O sea, para ese tipo de pacientes nosotros enfocamos en realizar lo que es la terapia de mantenimiento para mantener aún su condición física del paciente. O sea, no es un paciente que viene por algún tipo de malestar o dolencia o con alguna patología de por medio. Es para justamente buscar mantener su condición física del paciente. Así como evidentemente también van a venir pacientes que ya vienen con dolor lumbalgias, cervicalgias, posturas inadecuadas o alteraciones posturales como Gracias. sifosis, escoliosis, hiperlordosis, así como secuelas básicamente de alguna lesión traumatológica, en este caso una persona adulta, hay un gran porcentaje de lo que son fracturas de cadera, ¿cierto? Eh, Enfermedades que se da por desgaste articular según el tipo de estilo de vida, enfermedades reumatológicas como la artrosis, la artritis, sus diferencias, cuáles son esos síntomas que se presentan y evidentemente de qué forma es que se puede o en qué forma es que se presenta en el paciente, las formas de presentación en el paciente de cada una de esas patologías, enfermedades, digamos, de alguna manera cognitivas como el Alzheimer, la demencia senil, ¿sí? Enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, eh, hemiplejías que vienen a ser también secuelas de un ACV, evidentemente no es un condicionante de que el ACV o uno de los factores es la presión alta, ¿cierto? Te subió la presión y evidentemente no recibiste un tratamiento de forma adecuada o a tiempo y te puede dar en este caso un ACV. La secuela del ACV es la hemiplegia, la parálisis facial. Y nosotros lo que trabajamos es justamente en ese sentido.
las secuelas que justamente te deja el ACV. Entonces, la terapia física se ve en realidad involucrada en casi todos los episodios del tiempo de vida de una persona, sea un bebé, sea un niño, sea un joven, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor, ¿sí? Y evidentemente el tiempo que puede tener también una persona a lo que llamamos vida sedentaria también conlleva que básicamente se genere cambios en la apariencia física, sobre todo de una persona. Y evidentemente eso va a conllevar a que aparezcan justamente defectos o trastornos musculoesqueléticos. Entonces, se puede presentar de diferentes maneras y no todos los pacientes, no es que a mí me llegan 5 pacientes y los 5 pacientes van a tener una forma de presentación igual, o que yo sobre todo les voy a desarrollar o practicar un tratamiento igual, por igual a todos. No, pues no es así. Es totalmente diferente el uno al otro. Buenas tardes. Dos mayores, evidentemente, ¿sí? Entonces, manejar de forma adecuada el tratamiento en una persona adulto mayor, tienes que tener información básica importante, pero variada, muy diversificada, porque todo evidentemente te va a ayudar a que tú puedas desarrollar un tratamiento lo más adecuado para determinado paciente. Entonces, a ver, seguimos. Entonces, en las diapositivas, por eso es que de título yo coloco cuidado y acondicionamiento físico en el adulto mayor. Es digamos, un título, un tema muy amplio que acapara o abarca básicamente todo tipo de condición física del paciente. Geriatría. ¿Qué es geriatría? Hace un momento justamente yo les decía, hay una diferencia en estas definiciones, geriatría y gerontología. La geriatría es una rama de la medicina, o sea, los médicos evidentemente estudian medicina y llevan una especialidad que es la de médico geriatra, ¿cierto? Este especialista es el que se encarga del diagnóstico y tratamiento que evidentemente va a conllevar a que el paciente pueda seguir, ya sea en enfermedades agudas o crónicos, y sobre todo en la recuperación funcional para su posterior reinserción a la comunidad. Y es que como objetivo general, nosotros dentro de lo que es la rehabilitación geriátrica es uno, recuperar la capacidad funcional de este paciente, ¿sí? Pero ¿para qué recuperas la capacidad funcional del paciente? Para que el paciente sea lo más independientemente posible. Ese es el segundo objetivo. O sea, estos son los objetivos principales, los cuales uno se traza siempre en un paciente adulto mayor. La recuperación funcional, ¿sí? Si tú recuperas funcionalmente al paciente, entonces cumples el segundo objetivo importante, que es la independencia del mismo paciente, porque acuérdense, si el paciente no es funcional, necesita de qué? De una ayuda, de la ayuda de otra persona para que pueda realizar sus diferentes tipos de actividades. Pero al recuperar funcionalmente el paciente ya lo vuelves cada vez más independiente y ya no necesitaría de una ayuda de una persona a quien le pueda facilitar todo o realizar todo por ella misma o por él mismo. ¿Sí? Entonces, primer objetivo, recuperación funcional. Segundo objetivo, independencia. Y por último, reinsertarlo nuevamente a la comunidad, a la sociedad, a la vía laboral, qué sé yo, dependiendo de la edad del paciente. Un adulto mayor en la actualidad se considera a partir de los 65 años de edad, ¿cierto? Y hay personas que a esa edad, 65, pudieron haber pasado por algún tipo de, no sé, de compromiso médico, algún tipo de enfermedad, patología, trastorno, accidente, qué sé yo, y se vio mermada su salud. Entonces, después de un tiempo, empezamos a recuperarlo al paciente. Evidentemente, lleva su terapia física, lleva su medicación, la necesaria, evidentemente la prescrita por el especialista, por el médico, y necesitamos recuperar funcionalmente al paciente. Tal vez este paciente ha llegado incluso a estar postrado en una cama.
o a estar postrada en una silla de ruedas, entonces necesitamos que normalmente el paciente se ponga de pie, camine, se traslade por sí mismo, que haga sus actividades por sí mismo, ¿sí? Por eso es que la recuperación funcional es base, de ahí la independencia, porque dejó de... ¿Para qué? Para que sea un paciente bien de otra persona. Y posteriormente, si esa persona evidentemente tan solo se dedica a su casa, a su vivienda, entonces reinsertarlo al entorno familiar, a la comunidad, porque definitivamente saldrá a la tienda, saldrá a la bodega, saldrá a comprar algo, tal vez a pasear, ¿sí? A caminar por ahí a los alrededores, o si aún trabaja, reinsertarlo a la vía laboral. Son los tres objetivos principales: recuperación funcional, independencia y reinserción a la comunidad o laboral, ¿sí? Entonces, en eso consiste lo que es geriatría. Ojo, esa es la definición de geriatría, ¿sí? Es una especialidad, es una rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Listo. Gerontología. Gerontología justamente se dedica o se encarga, o es una disciplina que se ocupa del estudio o conocimiento de los viejos. O sea, aquí se va a estudiar de todo el proceso del cómo se da el envejecimiento en la persona. Esa es la definición de gerontología, ¿sí? Es el proceso en el cual nosotros vamos a ir estudiando para ver cómo es que se desarrolla el envejecimiento en una persona. Eso es gerontología, muy diferente a geriatría. Entonces, seguimos avanzando. El envejecimiento, dice ahí, es un fenómeno universal y fisiológico progresivo caracterizado por cambios degenerativos, tanto en la estructura como en la función de órganos y tejidos. Y es aquí, evidentemente, donde a nivel del sistema nervioso, porque acá vemos una imagen del sistema nervioso, que es donde podemos visualizar los cambios, por cierto, y es que la respuesta neuronal en una persona adulta ya no es igual, ¿cierto? ¿De qué forma tú te das cuenta? Por los reflejos. Esta persona se cae y ya no puede protegerse tan rápidamente como si lo hace una persona más joven, ¿cierto? Los reflejos se ven mermados. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente el trabajo sináptico o el paso de información entre una u otra neurona ya no se da con la misma velocidad, porque cada vez nosotros pasan los años y van muriendo neuronas. Es el proceso de envejecimiento normal, ¿sí? Entonces, y además, evidentemente, la poca oxigenación que va en este caso o que se transporta en la sangre ya evidentemente no permite que se pueda dar una respuesta, o que los receptores sensoriales justamente al captar la información de diferentes estímulos que se dan a nivel del medio externo, pueda justamente generar una respuesta lo más rápidamente posible. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el paciente a edad más avanzada pierde masa muscular, y en la masa muscular se encuentran los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales no se encuentran sobre la superficie de la piel, no, sino en el músculo. Entonces, al perder masa muscular, hay una deficiencia sensitiva. El paciente ya no va a sentir, ya no va a percibir de la misma forma como lo hacía, por ende, evidentemente, no hay una respuesta rápida ante cualquier tipo de estímulos, más bien es lenta, ¿sí? Además, con ello, si se pierde músculo, se pierde fuerza, porque en el músculo se encuentra la fuerza. Entonces, el paciente, evidentemente, ahora le va a ir costando cada vez más poder realizar diferentes tipos de actividades. Eh, y es por ese motivo es que evidentemente su capacidad funcional de ese paciente, sobre todo a nivel nervioso, las respuestas en cuanto a los reflejos, acuérdense muy bien de que nosotros tenemos reflejos, el moro, por ejemplo, de las defensivas, las de enderezamiento, ¿cierto? Que nos ayudan a girar. El paciente cada vez se vuelve un poco más rígido de tronco, y cuando giras, giras en bloque. Ya no disocias, primero cabeza, luego cintura escapular y por último cintura pélvica. No, si no vas perdiendo todo eso. Y eso evidentemente
evidentemente, fisiológicamente se da por el mismo proceso de envejecimiento, pero se puede dar porque hay un ACV te genera un daño no tan solo motriz, sino tan solo sensitivo, del lenguaje, cambios endocrinológicos, hemos hablado ya del sistema nervioso, los cambios endocrinológicos, bueno, pues no. En este caso, sea hombre o mujer, la producción de las diferentes hormonas cada vez, evidentemente, va a ir en declive. Todo va a ir en declive, evidentemente. Y eso va a generar de que las mujeres ya no puedan, por ejemplo, crear las suficientes hormonas, las cuales puedan ayudar en la concepción, por ejemplo, para que puedan querer embarazar. Por eso van a ser, en este caso, no sanito. Sistema cardiovascular, acuérdense de que siendo adulto mayor, el tiempo de postración conlleva que pierda masa muscular. El tiempo de postración o el estar echado en una posición hace que el flujo de sangre, el flujo sanguíneo, ya no vaya con la misma velocidad o la misma intensidad, ¿cierto? Pero algo importante, que es lo que lleva la sangre, es oxígeno. Entonces ya no hay una buena oxigenación, en este caso ni al cerebro ni al corazón. Eso va a generar en el paciente, va a provocar en el paciente insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias, problemas cardíacos. El bisabuelo, quien sea, tiene su piel reseca, seca y que ¿por qué? Porque no hay movimiento. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente si no hay movimiento no hay un buen retorno sanguíneo y evidentemente el retorno sanguíneo hace de que se oxigene mucho de mejor manera, en este caso todo el cuerpo, y hay una mejor hidratación. Si se dan cuenta, básicamente la vía sedentaria conlleva que se vaya deteriorando aún más rápido justamente cada uno de los sistemas. Sistema respiratorio, evidentemente, eh, eh, la vía sedentaria, los músculos empiezan a atrofiar. Nosotros hipotrofian, hay una hipotrofia muscular y con ellas hay presencia de contracturas, de acortamientos, de puntos gatillos, de rigidez muscular, de espasmos musculares. Eso conlleva que el músculo pierda esa flexibilidad. Entonces, por ende, cuando yo quiero tomar aire, como uno, no tengo fuerza suficiente, no puedo insuflar la cantidad de aire suficiente para administrar el oxígeno necesario. Y otra, de que como los músculos están tensos, entonces no me permite expander la caja torácica en su totalidad. Eso va a hacer de que el poco aire que yo insufle o inhale, ¿sí? No me administre el suficiente oxígeno también, entonces respiratorio. Sistema renal. Nosotros ya tenemos, puedo yo ya tener 60 años, soy una persona adulto mayor y a lo largo de toda mi vida hay un sinfín de medicamentos que yo me he ido administrando. Sí, esos medicamentos evidentemente a la larga me conllevan a que yo pueda básicamente generar
como efecto adverso algún tipo de complicación y eso se da a nivel renal, ¿cierto? Miren acá la imagen de la cantidad de medicinas que justamente esta persona debió haberse administrado y eso le genera que haya presencias de piedritas, de cálculos y o cualquier otra forma en la cual evidentemente genere problemas a nivel renal. Mm, Sistema digestivo, evidentemente la alimentación en una persona adulto mayor ya no va a ser igual, va a tener el tema del estreñimiento, ¿sí? Y evidentemente la alimentación saludable es cuando aquí a partir de ahora tienen que ya regirse a un control por parte de un nutricionista, lo cual sería lo ideal. Y el sistema óseo, evidentemente empiezan los defectos posturales, la escoliosis, la cifosis, y eso conlleva que evidentemente la pérdida de masa muscular hace de que el paciente esté débil. Todos nosotros tenemos que tener la fuerza suficiente para vencer dos resistencias. Esas dos resistencias siempre es las cuales nosotros vamos a tratar de vencer día a día. Uno de ellos es el peso de nuestro propio cuerpo y otro es la gravedad. Gravedad es aquella fuerza que atrae a todo cuerpo al centro de la Tierra. Es por eso que nosotros podemos hacer contacto con la superficie y no flotamos, ¿cierto? Pero es una fuerza externa que, no, que va en una dirección, en un sentido vertical, en una dirección de arriba a abajo. Nosotros cuando nos ponemos de pie vamos en una dirección de abajo arriba. Entonces, evidentemente estamos contra una resistencia, que es la gravedad, muy aparte de la resistencia del peso de nuestro cuerpo. Entonces, evidentemente, pasan los años, perdemos el esfuerzo suficiente y por ende eso va afectando nuestra postura. Miren acá, miren, 45 años, 75 años. ¿Cuántos centímetros hay de diferencia? Por evidentemente la debilidad a nivel muscular y los defectos posturales que vamos adquiriendo también al pasar los años. El medio interno, ¿cierto? Nosotros debemos de supuestamente saber cómo tomar los signos vitales, la respiración, la frecuencia respiratoria, ¿sí? De cuánto normalmente es una frecuencia respiratoria dentro de los parámetros normales, puede ser de 2 a 18 o de 14 a 20 según la literatura, son las cantidades porque hay diferentes literaturas, en algunas indica de 12 a 18 respiraciones por minuto, en algunas otras indica de 14 o de 12 a 20 respiraciones por minuto, esa es la frecuencia respiratoria y son la cantidad en promedio de respiraciones que debería de tener una persona adulto mayor, yo tal vez menos. Eh, la frecuencia cardíaca, hay literaturas que te indican que es de 60 a 80, hay otros de 60 a 100 pulsaciones por minuto, eso se refiere, entonces tenemos que saber tomar lo que es la frecuencia respiratoria, tenemos que saber tomar lo que es la frecuencia cardíaca, o los pulsos y dónde, en qué parte se toman los pulsos, ¿cierto? Nosotros hemos visto que se toman pulso acá a nivel radial, ¿cierto? A nivel humeral o braquial, ¿cierto? Carotidio. Entonces, y así hay varios, inguinal, pedial, femoral. Nosotros tenemos que, evidentemente, si trabajamos con personas adultos mayores, es importante que sepamos tomar los signos vitales y es importante, es más, los signos vitales lo tomamos antes de la terapia, durante y después de la terapia física para ir controlando, en este caso, sus signos vitales. Es importante que sepamos justamente tomar y o controlar a los mismos pacientes. La saturación de oxígeno, cuánto es la saturación de oxígeno en una persona adulto mayor o cuáles son los parámetros normales entre el 95 a 100% de oxígeno, la presión arterial, de cuántos son los parámetros normales de la presión arterial, cómo es que se toma, cuáles son los instrumentos de cada uno o que
los instrumentos que se usan para poder realizar el control de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, todas esas cositas tenemos que nosotros saber. Evidentemente, en la práctica se enseña todo esto. En la práctica es donde yo voy a enseñar a tomar o controlar los signos vitales. ¿Para qué? Para que evidentemente podamos llevar un control adecuado del paciente durante la terapia. ¿Qué es lo que podría pasar? Se puede hay descompensación que se suele dar, entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado o el protocolo de ejercicios que podamos nosotros prescribir en el paciente tiene que ir en función a su capacidad funcional, a su capacidad de resistencia y a su capacidad de tolerancia. Chicos, preguntas hasta ahí. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ok, listo. Entonces seguimos. A ver, ¿qué más? Ahora, aquí vamos a hablar sobre síndromes geriátricos, ¿sí? Los síndromes geriátricos, muy conocidos estos síndromes geriátricos y muy evidentemente importantes para ver el nivel de capacidad funcional que puede tener este paciente. ¿En qué consiste? Son una manifestación de diferentes síntomas, ¿sí? Que justamente se da a raíz de diferentes enfermedades y o patologías que se puedan presentar, pero también son el principio de muchos otros problemas que nosotros debemos de tener en cuenta desde el momento en que lo detectamos hasta evidentemente establecer una adecuada prevención para con el paciente, ¿sí? Y estos síndromes geriátricos son los siguientes: inmovilidad, caídas, incontinencia y deterioro cognitivo. No son otros síndromes geriátricos, no me refiero a una patología en particular, sino me refiero justamente a estas circunstancias por las que el paciente evidentemente conlleva que se vea mermada su independencia, la inmovilidad, ¿sí? El estado de postración de un paciente, sea por alguna lesión traumatológica, algún accidente, alguna caída, alguna enfermedad, patología que conlleva la incapacidad funcional, caídas. Evidentemente, muchas de las lesiones por las cuales el paciente llega a nosotros es porque por algún motivo el paciente resbaló, se cayó. La incontinencia, ¿cierto? Es aquí evidentemente porque el paciente ya no puede controlar esfínteres. Sí, y evidentemente ese paciente necesita ya de ayudas, de, digamos, y es que no necesariamente nosotros vamos a tener pacientes mayores van a poder no tener pañal física y ese paciente usa pañal. O de repente usa una sonda vesical con bolsa colectora y es ahí donde justamente el paciente recolecta toda su diuresis, su pipí, su orina, ¿cierto? O tal vez este paciente tiene una sonda nasogástrica, ¿sí? Y es ahí por donde se le da justamente de alimentar al bebé, se le da que al niño, a la persona adulto mayor, se le da sus alimentos por ahí, por la zona nasogástrica. Puede ser que el paciente tenga una colonostomía, ¿cierto? Y por ahí es por donde segrega o sale todas sus heces. Entonces, tú puedes tener un paciente al que vas a realizar un acondicionamiento físico o terapia física por algún tipo de patología o lesión traumatológica que pueda presentar y justo puede tener este tipo de patología. Entonces tienes que saber o tienes que tener mucho cuidado a la hora que vas a manipular. Puedes por ahí tú sin querer queriendo sacarle la sonda, la vía, entonces tienes que tener siquiera un poco de conocimiento en cuanto al manejo de esas vías para que no generes algún tipo de complicación para con el paciente.
¿sí? Y el deterioro cognitivo, evidentemente. Acá vamos a definir cada una de ellas. Incontinencia, pérdida involuntaria de orina, demostrable, ¿cierto? Objetivamente, que ocasiona un problema de salud y o social. Eso es en cuanto a la incontinencia. Las caídas, precipitación súbita al suelo desde la propia altura del sujeto, que se produce de forma involuntaria y que puede acompañarse o no de pérdida de conciencia, ¿sí? Mentales superiores en personas que conservaban intactos. Un ACV también te puede y puede tener compromiso cognitivo también. En realidad hay muchas. Inmovilidad, que es la restricción generalmente involuntaria, ¿cierto? Porque no es voluntaria, es involuntaria en la capacidad de transferencia. O sea, el paciente no se puede transferir de cama a silla de ruedas, de silla de ruedas o de la cama al aseo, ¿sí? Al baño, desplazarse a diferentes áreas de su domicilio. Entonces, evidentemente, eso genera problemas físicos, funcionales y o psicosociales. Listo. Inmovilidad, caídas, incontinencia y deterioro cognitivo. Chicos, preguntas hasta ahí. Voy a estar preguntando constantemente para ver si tienen o no algún tipo de pregunta, disyuntiva, duda. ¿Sí? Licenciado, buenas tardes. Una pregunta, por favor. ¿Me escucha?
Ya chicos, a ver, disculpen, por algún motivo me salí, pero ya estamos aquí otra vez. Entonces continuamos. Imagino que sí pueden ver el PPT, ¿cierto? Eh, a ver, ya a ver. Ahora, características después que hemos hablado sobre síndromes geriátricos, vamos a hablar sobre características del paciente adulto mayor. Características del paciente geriátrico. Es una persona mayor a la edad de, igual o mayor a la edad de 65 años, tiene una pluripatología relevante. Es lo que les decía justamente con el compromiso renal que se va a presentar. ¿Y es por qué? Porque al pasar los años, durante toda nuestra vida, nosotros hemos consumido o administrado múltiples patologías, medicamentos, y eso evidentemente ha comprometido justamente nuestro sistema renal. Entonces, y eso evidencia de que hemos tenido o adquirido a lo largo de nuestra vida muchas patologías de por medio, muchas enfermedades. Por eso es que se refiere a pluripatología relevante. Ahora, ¿esto va a marcar un significado importante? Sí. ¿Por qué? Porque para cuando el paciente es evaluado, los síntomas no son claros. A veces es un poco complicado descifrar al médico justamente cuál es los signos clínicos característicos importantes que pueda presentar en el momento para poder llegar a una conclusión clara de qué es lo que justamente pueda presentar el paciente en ese momento. ¿Por qué? Por todo ese acúmulo de síntomas y signos que acumula y que ya no presenta de forma aguda, sino lo conlleva o lo lleva de forma crónica. ¿Sí? Porque tal vez no ha llevado el tratamiento adecuado. Entonces eso genera una especie de confusión en el médico, en el especialista, y a veces en el terapeuta físico cuando evidentemente evalúa a ese paciente. Porque tal vez el síntoma que el paciente presenta en un determinado momento a la hora de la evaluación no es tanto por el dolor principal del cual puede manifestarse en ese momento, sino es por ya algo crónico, algo evidentemente que ya lo tiene un buen tiempo atrás. Entonces eso como que confunde o dificulta un poco digamos, el llegar al diagnóstico definitivo. Tendencia a la incapacidad funcional, evidentemente eso es por la edad, patología mental acompañante, no todas, pero sí muchas, Alzheimer, demencia senil y entre otras. Problema social en relación al estado de salud. Sí, y acá mucho entra también la parte psicológica, la depresión, evidentemente. Una persona, o no sé si ustedes han visto personas adultos mayores deprimidas en casa, se sienten solas, abandonadas, empiezan a lanzar comentarios de que ya nadie le quiere, nadie le presta atención, de que está sola, de que está aburrida. Entonces, evidentemente, la parte psíquica del paciente se va a ver muy comprometida y va a estar muy presente en todo momento, incluso durante el tiempo en el que ustedes le están realizando su rehabilitación a este tipo de paciente. Tipos de anciano: existe el paciente geriátrico, el anciano frágil, el anciano enfermo y el anciano sano, ¿cierto? Esos son los diferentes tipos que hay con respecto a eso. Factores que influyen en el proceso de envejecimiento. ¿Cuáles son esos factores que van a influir en que evidentemente el paciente pueda envejecer o no así de rápido, o pueda demorar o demora para poder hacerlo? La edad cronológica, las enfermedades, evidentemente, mientras más enfermedades hayas tenido a lo largo de tu vida, más va a comprometer el estado de salud del paciente a esa edad. Actividad física es muy diferente. Yo, por ejemplo, ya tengo una edad ya y
a diferencia de otras personas, realizan deportes, yo no realizo deportes, entonces tienen una mejor condición física, yo no. Entonces, por ende, de acá a 10 años, evidentemente, quien se va a ver mejor es básicamente la otra persona que sí practica deporte que yo. Estado nutricional, la alimentación es muy importante y a veces, evidentemente, las diferentes o los diferentes compromisos, ¿sí? Que pueda presentar el paciente va a afectar justamente en la dieta, en el tipo de alimentación, puede alterar el tipo de alimentación que puede tener este paciente. Además que también ya es un tema de hábitos, ¿cierto? Es muy diferente a que yo en las, digamos, durante el almuerzo coma cada día cosas diferentes, nutritivas, carbohidratos, proteínas, en las medidas necesarias, no excediéndome en algo en particular, y otra persona que coma o tenga mal hábitos alimenticios y coma en exceso. El estado mental también del paciente, los estilos de vida, evidentemente cada paciente tiene un estilo de vida diferente, factores sociales, si la sociedad, su digamos, todo lo que conlleva que su entorno, los rumores, lo que puedan hablar del mismo paciente, de la misma persona, programa genético, evidentemente los genes. Acá hay hay algunas o varias patologías que son hereditarias. Si mamá, si papá fueron hipertensos, yo soy hipertenso, hay un gran porcentaje, una gran probabilidad, si tal vez son diabéticos, yo también, o tal vez mi mamá era diabética cuando me dio a luz y evidentemente yo la adquirí al momento del parto. Es así. Aplicación de la valoración integral dice conocimientos de la situación basal, signos vitales, monitorización de los cambios, planteamiento de los objetivos realistas, o sea, hay que plantearnos objetivos. Acuérdense de que se plantea entre objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a que básicamente yo sepa en qué sentido ir y me dé una idea de qué tanto yo puedo avanzar o no en el paciente. La cantidad de medicamentos, el menor o mayor uso de medicación que justamente pueda tomar. En realidad, así vayan a hacer terapia física, pasan antes por un médico fisiatra, ¿cierto? Por un médico rehabilitador. Y el médico rehabilitador tiene información de todo esto, pero no quiere decir que el licenciado en terapia física no la tenga, porque tiene que tener justamente información con respecto a su estado de salud del paciente, antecedentes médicos sobre todo. O sea, tal vez este paciente adulto mayor tiene varices, es mujer, no necesariamente tiene que tener una persona adulto mayor varices. Hay personas jóvenes que tienen varices, pero tiene varices y yo no lo sabía. Y de repente ese paciente viene porque ya la edad no tiene la fuerza suficiente y está mucho tiempo en silla de ruedas y le ha agarrado un dolor lumbar. Yo puedo colocarle una compresa caliente, por ejemplo, pero simplemente no le pregunté o no leí un poco más y no me di cuenta que el paciente tenía varices y la hago que se dilate, se inflamen y le produzca un dolor tremendo. Entonces, hay que saber todo eso. De repente el paciente es hipertenso, ¿sí? O de repente el paciente tiene diabetes, entonces evidentemente, o de repente el paciente es un paciente con algún tipo de insuficiencia cardíaca. Entonces, acuérdense de que la terapia física no tan solo consiste en masajes, en ejercicios, en técnicas manuales, no, también consiste en la aplicación o en el uso de agentes físicos. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque hay agentes físicos que le pueden ser contraproducentes ante algún tipo de antecedente que puede tener este paciente adulto mayor. Comunicación de la información entre profesionales, para eso justamente es el trabajo de un equipo multidisciplinario
atención domiciliaria, atención institucional, racionalización de recursos sanitarios y sociales. Eso es para, evidentemente, los que trabajamos en entidades públicas del Estado. Chicos, preguntas hasta ahí. A ver, me pregunta por ahí alguien, licenciado, ¿cómo hacer con los pacientes renegones y que no se dejan ayudar? Lo que pasa es que es así, nos va a tocar, sobre todo si son pacientes adultos mayores o imagínense, es tan solo, no, nuestra profesión está dentro de la carrera de salud. Y evidentemente tú para que estudies una carrera de salud y lo desempeñes de forma adecuada, es que tienes que tener la paciencia, tienes que tener ese gusto, tienes que tener ese entusiasmo, esas ganas, tienes que tener esa, no sé cómo llamarlo, esa, digamos, a ver, ¿de qué otra manera? En realidad hay muchas, pero tienes que tener esa predisposición por querer ayudar a tu prójimo, al prójimo, a los pacientes. Entonces, tienes que tú ser tolerante, tienes que ser tú paciente, tienes que ser tú sabio para poder responder sobre todo eso, para poder responder de forma adecuada y de alguna manera hacer entender en el paciente la importancia de tu trabajo y el objetivo tan grande o tan beneficioso para con él. Porque sí, sí me ha tocado. Y no porque necesariamente van a ser adultos mayores, hay pacientes jóvenes que por el tipo de lesión que han tenido, postrados en una cama sin poder mover brazos y piernas, se deprimen, se quieren autodestruir a sí mismos, ya no quieren vivir, entonces evidentemente tú vas a ir realizándole la terapia física, pero tienes que tener, digamos, las palabras precisas de ánimo. ¿Para qué? Para que puedas hacer entender al paciente la importancia de la vida, que a pesar de la condición en la que se puede encontrar, evidentemente va a depender de sí mismo para poder superar los diferentes tipos de obstáculos que pueda tener. Entonces, y hay licenciados que son muy buenos para eso, que saben hacer entender al paciente, como hay algunos que no, tal vez para algunos no es el fuerte el saber hablar, el saber interactuar mucho con el paciente, el tener un vocabulario o una comunicación tan fluida y hablar de esos temas. Pues tienes que irlo practicando. Es así. La cosa es que evidentemente tu trabajo es rehabilitar al paciente y un valor agregado a eso y que te va a ayudar para que el paciente no se oponga a la terapia es evidentemente de que tú puedas llegar al paciente con respecto digamos, a los consejos, a tu forma de pensar, a tu forma de creer con respecto a lo beneficioso que puede ser la terapia física y que simplemente la situación que esté pasando es pasajera y listo. Pero es así, es más, tengo yo en algún momento he tenido un paciente con Parkinson y acuérdense que los pacientes con Parkinson llega un momento en el que suelen tener demencia senil, te confunden, olvidan los nombres. A mí hubo una señora en la cual una vez me confundió con su marido y en un momento evidentemente tenía su cuidadora, pero ya me habían puesto al tanto, pero me agarró desprevenido, me sujetó y me abrazó muy fuertemente. O como que tal vez en algún momento, y evidentemente es incómodo, pero tampoco, o sea, yo como profesional de salud tengo que entender la posición y las circunstancias en las que se da, porque se da, no es que lo haga de forma voluntaria o lo haga porque quiera aprovecharse, no, es así, es su condición.
lamentablemente lo hace no siendo consciente de la situación. Entonces tenemos que aprender eso. Yo en algún momento escuché que un alumno mío renegó porque el paciente le tocó el glúteo a una alumna y el alumno se puso prepotente, se puso malcriado, pero es un paciente que sufre de demencia senil y no, y está mal. En todo caso, si sabes, porque todo licenciado o docente te va a decir, esos son no los riesgos, pero sí son situaciones las cuales puede pasar con algunos pacientes. Y tú tan solo tienes que saber sobrellevar. En todo caso, si no es de tu agrado, te es incómodo, te fastidia, y más aún si vas a hacer la terapia y vas a tener una actitud, tú siendo profesional, esquiva, malhumorada, entonces simplemente no aceptes trabajar con ese tipo de pacientes porque los hay. Y es como que una vez a una colega mía también hubo una paciente mujer que la agarró a cachetadas, pero evidentemente ella simplemente después optó por protegerse, pero ya le había dado un par de cachetadas y es así. O sea, hay pacientes, pero como a ella le gusta trabajar con pacientes adultos mayores, entonces es parte de eso, entonces, pero hay pacientes que evidentemente, según tú, evidentemente, porque cada uno podemos abarcar muy diferentemente a un paciente, este, uno se siente más, evidentemente, más satisfecho con su trabajo cuando logras contener, cuando logras rehabilitar, cuando logras controlar a tu paciente y eso es a lo que tú tienes que llegar a hacer. Ahora, el estado emocional del paciente, si es que no llegas tú a mejorarlo, Arriba, arriba. evidentemente puedes generar que el paciente no evolucione favorablemente, sino cada vez se vea mermado y me ha pasado, porque a veces la familia abandona al paciente, lo deja de lado. He tenido un paciente adulto mayor donde evidentemente a los primeros días estaban ahí a su alrededor y siempre Pásale, sí, estaba recién bañadito, y estoy con Xiomara yo. y en una oportunidad encontré al paciente de que ya era como las 5 de la tarde y su almuerzo estaba sobre la mesa y él no, ¿por qué no almorzó, señor? Porque nadie me trajo el plato o yo no puedo ir caminando y no podía caminar, pues no, nadie me llevó hacia la mesa. Era 5 de la tarde y evidentemente le dejaron el plato ahí nada más y el señor tenía como 5 hijos y el triple de nietos y nadie se le acercaba. Los primeros días todos muy atentos, los demás días no. Y cada vez que encontraba al señor ahí, lo encontraba cada vez más deteriorado en su salud, emocionalmente peor todavía. Parecía que ni siquiera le alcanzaban, estaba sucio, estaba no aseado. Entonces, bueno, yo tuve la delicadeza de poder hacerlo, limpiarlo, eh, pero bueno, yo pensé que tan solo era una vez, pero ya empezaba a ser frecuente y el señor ya no cooperaba. De lo que había avanzado hasta cierto punto, evolucionado favorablemente, se perdió todo eso y el paciente estaba peor todavía. Y así fueron pasando los días hasta que hablé con la familia, me hizo caso 2 días y nuevamente dejó de ayudarlo, lo tuvieron en el abandono. Entonces es lamentable, pero a veces la familia, el entorno es la que abandona y es cuando más presente tiene que estar. Y evidentemente la parte emocional del paciente, como se veía muy mal, no mejoraba y no mejoró. Lamentablemente esa persona falleció. ¿Cómo actuar frente a una caída? Bueno, a ver, es que ahí hay que valorar una, a ver, acá va a depender mucho punto de vista. Si se te cayó a ti, pues mal. Si se te cayó a ti tú haciéndole terapia, lamentablemente tú tienes que asumir la responsabilidad.
de la caída y las consecuencias de la caída. Si evidentemente el paciente se cayó y viene a ti tras eso, bueno, pues una evaluación, tienes que saber evaluar. Tienes que ver el estado de la piel, el estado del músculo, el estado de los huesos, sí, todas las consecuencias que te genera evidentemente el paciente haber tenido una caída, ir descartando, ¿sí? Si tan solo hay presencia de hematomas, si tan solo, o si hay fisura, o si hay fracturas. Evidentemente tú estudias toda una carrera para que te puedan enseñar cómo es que evalúas cada uno de esos aspectos o qué exámenes auxiliares debes de tú sugerir al paciente o a qué especialista para que le prescriban los exámenes necesarios y ir descartando. Sí, entonces es una gran cantidad o son diferentes formas las cuales tú puedes enfocar en evaluarte a determinado paciente para saber qué es lo que debes de hacer. En un paciente con osteoporosis, sí, pues el detalle está en que la osteoporosis debilita justamente los huesos. Hace que el calcio en el hueso, evidentemente, cada vez sea menor, ¿cierto? La vitamina C y la vitamina D en conjunto se tiene que, o necesita el paciente de ambos, porque la vitamina C es el calcio, la vitamina D ayuda a que el calcio se impregne en el hueso. Entonces, la alimentación es importante porque hay alimentación, hay vitaminas y evidentemente la terapia física. El equipo que te ayuda más en ese sentido es el magneto. El magneto hace que el hueso se consolide como tal, se haga más sólido, más firme, que el poco calcio que puedas tener a que se impregne lo más fuerte posible. O si ese hueso tiene una fisura o una fractura, hace que ese hueso se consolide, se forme ese callo óseo que necesita, que es como una cicatriz, un bulto que le sale alrededor de la fisura de la fractura, lo que hace que se una y que nuevamente se reafirme el hueso. Entonces, claro, eso es a nivel óseo y el magneto te va a ayudar mucho en ese sentido. A nivel muscular, evidentemente, si ha habido cirugía o no ha habido cirugía, si ha habido cirugía, hay que ayudar en el proceso de cicatrización, acelerar el proceso de cicatrización. El láser es muy bueno para acelerar el proceso de cicatrización. Si quieres evitar la formación de queloide o buscar la flexibilización de ese músculo por la cicatriz que se ha hecho por la cirugía, es el ultrasonido. Si hay musculatura alrededor de esa zona, de la zona de lesión, que se ve comprometida, porque acuérdense de que ese músculo está lesionado, está comprometido, entonces por ende lo que va a suceder es que van a trabajar más otros músculos. Nosotros tenemos una ampolla en un talón. ¿Qué sucede? ¿Caminas igual? No, compensas, pisas diferente, caminas diferente. Entonces eso conlleva que fatigues más otros músculos porque están trabajando más. Contracturas, espasmos, rigidez, ¿cierto? Alteraciones posturales. Entonces todo eso tú tienes que ir nivelando, corrigiendo. Entonces tienes que ver, no tan solo trabajar en la zona de lesión, sino alrededor. Eh, los efectos colaterales que justamente te va a ocasionar ello, lo que pueda tener este paciente. Y así, y el uso de, bueno, nosotros manejamos diferentes tipos de agentes físicos, ¿cierto? Desde los más superficiales, compresas calientes, compresas frías, no sé, tal vez infrarrojo, parafina, corrientes analgésicas, estimulantes, o sea, el TENS, por ejemplo, ahí está, el ultrasonido, la terapia combinada, el magneto, la onda de choque, el láser. Entonces, cada uno evidentemente tiene una función diferente. ¿Cómo tratar a un paciente con crisis epiléptica? Lo que pasa es que acá entra a tallar más cómo contener a ese paciente, porque para que tú le realices la terapia física a un paciente con crisis epiléptica, o sea, a ver,
es que acá hay niveles, hay diferentes tipos, diferentes presentaciones. Son esos pacientes que tú vas, los encuentras ahí tirados y están en plena crisis. Evidentemente tienes que cambiar una posición adecuada, donde evidentemente el paciente no se atragante con su propia lengua. Sí, esperar el tiempo prudente, que en promedio son 5 minutos máximo, que debería de tener como crisis. Si son más de 5 minutos, llamar a emergencia, o si no, tan solo saber controlar el tiempo y esperar que el paciente nuevamente se reponga en la crisis, porque va a volver en sí y va a estar cansado, va a estar fatigado. Entonces, evidentemente, de ahí es nuevamente reincorporarlo y listo. No sé, la epilepsia no lo trabajamos como tal dentro de la terapia física. Ese es un control básicamente de primeros auxilios. A no ser que te refieras a otro tipo, pero no sé, a ver, explícate mejor, por favor, para poder atinar a lo que tú buscas querer decirme. Estás triste. No, no estés triste. A ver, certificado original, no, eso no es pregunta. A ver, tienes un paciente de 102 años. Bueno, a ver, dice, hasta el momento todo bien y perfecto. Come comida normal, camina normal, orina normal. Es cierto, hay pacientes, yo tengo una bisabuela que tiene 92 años. Sí, bueno, ahorita está de viaje por el norte y ella se ha venido de España. Entonces ella para entre España y aquí, mírate, y a los 92 años viaja en avión y se va a Piura. Entonces, para viviendo su vida y está todavía ahí. Eh, Tengo un bisabuelo que él sí tiene 98, no, 99 años. Ahorita él está en España, el año pasado sí vino, este año ya no ha venido ya. Pero sí, o sea, hay personas que tienen una edad avanzada pero aún así tienen una condición física, digamos que no buena, pero sí están bien para la edad que evidentemente se muestra, pues no, 29 años, en el caso tuyo 102 años, o sea, perfecto, ha tenido una buena calidad de vida, ha tenido el cuidado necesario y suficiente para con su estilo de vida, su alimentación saludable. Eso no quiere decir que no vas a comer tu pollito, tu, no sé, tu rachi, lo que sea, tus anticuchos, pero hay que cuidarse, simplemente hay que cuidarse, no, no siempre, no todos los días hay que buscar, digamos, hacer desarreglos alimenticios. A ver, de ahí, ¿qué más? Ah, dice, tengo una abuelita de 81 años postrada en cama como un año. ¿Sería posible que en algún momento logre caminar un poco si lleva una buena terapia? Sí, de hecho que sí. Tiene 81 años. No tiene algo que le pueda impedir el ponerse de pie. Si no tiene nada, evidentemente, si puedes. Primero, evidentemente, trabájale pasivamente. O sea, lo que pasa es que todo es un proceso. Primero hay que trabajar, no sé si ustedes saben sobre inmovilizaciones pasivas. O sea, ¿qué quiere decir? Hay que recuperar sus movimientos de ese paciente. Acuérdense que cada segmento articular, hombro, por ejemplo, tiene movimientos. ¿Cuántos movimientos tiene hombro? Tiene 9. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, abducción horizontal, aducción horizontal y circunducción. Tú tienes que evaluar y ver justamente qué movimientos puede realizar y qué no. Su rango articular, ustedes saben que el rango articular de una flexión de hombro es de 0 a 180 grados, la extensión es de 0 a 45 grados. Entonces, ¿qué músculos realiza cada uno de esos movimientos? Si es una flexión de hombro, el deltoides anterior, coracobraquial, supraespinoso. O sea, tú tienes que saber toda esta información para que sepas mejorar o recuperar funcionalmente al paciente. Tipos de movilizaciones: primero comienzas con una movilización pasiva, luego sigue una movilización asistida, luego una movilización libre. Primero le trabajas en una posición
para pacientes no funcional, o sea, donde la gravedad no le genera una resistencia. Luego le trabajas cuando el paciente ya puede manejar y controlar el peso de su cuerpo, ¿sí? Y posteriormente intenta ya vencer la gravedad, entonces lo cambias a una posición contra la gravedad y es ahí donde le trabajas en un grado 3, 4 y 5. O sea, acuérdense que según la valoración funcional son 5 grados. Grado 0, el paciente no mueve ni se contrae nada. Grado 1, hay una ligera contracción del músculo. O sea, ¿qué quiere decir? La contracción es el principio para generar un movimiento. Grado 2, hay movimiento, pero en una posición donde se anula la gravedad para que la única resistencia nada más que sea o se desarrolle sea la de su propio peso del cuerpo a desplazar. En el grado 3, el paciente evidentemente ya es un paciente que tiene la fuerza suficiente, ya vence la gravedad, ya vence el peso de su cuerpo, entonces se adopta una posición contra gravedad para que ya trabajemos su capacidad funcional. Grado 4 le generas una resistencia o le agregas una resistencia moderada y el grado 5 una resistencia máxima. Entonces, tienes que saber todo eso, ¿cierto? Y imagino que muchos de ustedes ya han llevado este tipo de información, porque todo es gradual, o sea, no es que yo me salto de frente al grado a trabajarle grado 3 cuando ni siquiera le he trabajado grado 2, grado 1, o sea, tengo que valorar a mi paciente y de acuerdo a mi valoración funcional, ver desde qué punto comienzo y ver si comienzo desde una movilización pasiva, asistida, libre, resistida, de fortalecimiento. Entonces, evidentemente, según mi evaluación voy a ver de qué forma yo le trabajo, pero de que yo puedo recuperar a un paciente de 81 años, que evidentemente tan solo está postrado, vive una vida sedentaria y que no hay algo que condicione o que evite de que yo no lo puedo poner de pie, claro que se puede. Puedes hacerlo. Puedes hacer muchas cosas con ese paciente. Son múltiples los ejercicios que puedes hacer. Entonces, vamos, tú puedes. A ver, ¿qué más? Evidentemente, o sea, yo les puedo enseñar un sinfín de ejercicios porque son muchos los ejercicios y hay muchas las formas como yo puedo valorar y evaluar a mi paciente, pero bueno, pues eso lo tenemos que llevar en un taller, en una clase práctica definitivamente. En una clase práctica es donde yo les voy a enseñar cómo es una movilización pasiva, cómo es asistida, cómo es libre, cómo es resistida, ¿sí? Cómo evaluar a mi paciente no funcional o cómo evaluar a mi paciente funcional, ¿sí? Cómo utilizar las fichas de evaluación. No sé si ustedes han escuchado o han visto o han podido visualizar fichas de evaluación para ver el tema de la marcha, para ver el tema del equilibrio, de la estabilidad en el paciente. Valoramos todo eso y en función a eso es que evidentemente tenemos una visión más clara de la condición física del paciente. Dice a un paciente, ay, se mueve, a ver, ¿qué más dice? A un paciente con hemiplegia es recomendable administrar vitamina B12. El paciente presenta hemiplegia derecha y no habla, presenta sonda nasogástrica. ¿A eso te refieres? No entiendo muy bien. Bueno, imagino que te refieres a la sonda nasogástrica a referirme o sea, a las siglas SNG. Eh, si me equivoco, bueno, corrígeme, pero más o menos, ay, los mensajes se mueven. Disculpen, ya perdí el mensaje. Eh, ya, entonces, claro, pero yo les sugiero de que siempre toda administración de medicamento, evidentemente, sea siempre consultado, sugerido por un médico. Acuérdense de que es un paciente adulto mayor, es un paciente con pluripatologías, como lo decía en la teoría, ¿cierto? O sea, con múltiples enfermedades que haya podido tener. Y tal vez puede haber algún tipo de reacción y justamente una de las contraindicaciones de aplicación de la vitamina es justamente algún tipo de reacción alérgica al medicamento.
Si ya le han aplicado anteriormente, no hay ningún problema. Si le van a aplicar, recién, sería conveniente que puedan ver primero si es viable, si eso genera un tipo de reacción alérgica o no, o si no, no hay ningún problema, le pueden aplicar, pero evidentemente sería conveniente e importante que siempre pase una evaluación médica o siempre se consulte a su médico de cabecera. ¿Qué terapia podría hacer a mi paciente para que se mantenga tal como está? Tiene 102 años. ¿Alguna recomendación? Movilizaciones. Le puedes trabajar en base a ejercicios aeróbicos o anaeróbicos, o sea, lo que hacen tal vez, a ver, ¿cómo te digo? Esos aeróbicos, no sé, tú vas a un gimnasio y hacen evidentemente una rutina de movimientos con música de por medio. Los ejercicios van en función al tipo de música, a la intensidad, al ritmo. Puedes trabajar de la misma manera con tu paciente, no necesariamente lo puedes trabajar de pie, lo puedes trabajar sentados. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, los CAN. ¿A qué me refiero con CAN? Son CAM, las siglas son C de casa, A de avión y M de mesa. Son casas del adulto mayor. Eso hay en todos los distritos y son normalmente dirigidos o, digamos, tienen acceso a esos CAN, esas casas del adulto mayor, las personas aseguradas que están en el de salud, ¿cierto? Y vas a ver una cantidad de personas adultos mayores viejitos y que hay muy aparte de que les hacen diferentes tipos de actividades, tejido, pintura, juegos de mesa, los hacen bailar, los hacen hacer sus aeróbicos, su música, sus bailes, sus teatros, y hay algunos que son muy viejitos y que no pueden realizar movimientos de pie, entonces están ahí en su sillita y están moviendo las manos, las piernas, levantando las piernas una y otra, posando las manos por debajo de las piernas, con aritos, con pelotas. Lo puedes trabajar, digamos, hay muchas formas de trabajar a ese paciente, ¿sí? Entonces, evidentemente, primero trabajas desde algo muy sencillo y cada vez le vas aumentando el grado de dificultad en los ejercicios, y eso va a ir en función a que cada vez va a ir mejorando su capacidad funcional, cada vez va a ir mejorando su capacidad de resistencia y tolerancia. Entonces, evidentemente, cada vez tú vas a ir trabajando de forma diferente, pero todo es gradual. Sí, entonces le puedes trabajar de muchas maneras. En un taller de geriatría, evidentemente trabajaríamos lo que son rutinas de ejercicios, protocolos de tratamiento terapéuticos para diferentes tipos de casos de pacientes geriátricos, ¿cierto? Porque hay múltiples razones o múltiples pacientes con diferentes casos, diferentes digamos, condiciones que se pueda presentar o no en el paciente. A ver, de ahí, ¿qué más? Ya el B12, 102 años. Ay, se mueve, están que comentan y se mueve. A ver, mi abuelita tiene Alzheimer y demencia. Usa zona nasogástrica y tiene mucha movilidad. Está bien. La zona nasogástrica evidentemente es por algún motivo, es que evidentemente tiene alguna dificultad para poder alimentarse, ¿cierto? Eh, entonces, si usa zona nasogástrica no hay ningún problema, aunque puedes trabajarle también con terapia orofacial. No sé si sepas terapia orofacial, entonces eso te ayuda a tonificar los músculos orofaciales. ¿Para qué? Para que el paciente pueda deglutir por sí solo, entonces le quitarían la zona nasogástrica, porque la zona nasogástrica es invasivo, ¿cierto? Y es un poco incómodo, fastidioso. Entonces el objetivo, o yo como terapeuta, mi objetivo es trabajar la parte orofacial para quitarle o hacer de que ya no use esa zona nasogástrica, y evidentemente es incómodo hasta para el paciente. Imagínate que tú tengas una zona nasogástrica y quieras salir siquiera a comprar algo a la tienda y vas a salir con toda tu sonda, es incómodo, ¿cierto? Entonces, para que evidentemente el paciente tenga una mejor calidad de vida, hazle terapia orofacial. Es muy sencillo. En una clase podríamos también hacer lo que es terapia orofacial,
que es un muy buen tema. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es la diferencia? Ya, lo que pasa es que cada agente físico, es más, va a haber un taller de agentes físicos, serían los que están teniendo dudas con respecto a los efectos fisiológicos o terapéuticos que justamente te da o te genera justamente cada agente físico. Ayer nomás dicté una clase vía Zoom de agentes físicos y quedó muy corto porque es un tema muy amplio, pero evidentemente cada agente físico te ayuda en diferentes situaciones y es que puede que dos o tres agentes físicos tengan las mismas propiedades, pero algunos sus propiedades van a ser en mayor porcentaje que en otros. El ultrasonido es antiinflamatorio, pero entre un ultrasonido yo prefiero usar el magneto que me va a ayudar a desinflamar mucho más. Por eso es que el magneto está recomendado en enfermedades reumatológicas, por ejemplo. Si yo quiero un buen antiedematoso o quiero buscar flexibilidad en la piel, en los tejidos o evitar la formación de queloides, utilizo el ultrasonido, que es para lo único que yo podría utilizar, ¿sí? Pero el magneto, evidentemente, como les dije, enfermedades reumatológicas, además de que si tengo una fractura y una fisura, entonces puedo utilizar el magneto porque es lo que me va a ayudar a que se consolide más rápido justamente el callo óseo en el hueso. ¿Sí? Tras una fractura. O es como les dije hace un momento, ¿cierto? Tiene osteoporosis, necesito que la vitamina C no pierda más vitamina C y que la vitamina D me ayude justamente a impregnar con más fuerza justamente esa vitamina C o la poca que pueda tener. Entonces el magneto me va a ayudar a reforzar justamente en ese sentido. El láser, tengo una cicatriz, me va a ayudar en el proceso de regeneración de la cicatriz. Va a ayudar a que se cicatrice mucho más rápido esa herida, el láser. Entonces, cada equipo evidentemente tiene o sea, hay más equipos, cada equipo tiene una función principal y primordial por encima de otros, totalmente diferente entre uno y otro. Entonces, en un curso de agentes físicos se te enseña muy aparte de cómo usarlo, se te enseña a cambiar esos parámetros importantes que pueden marcar la diferencia. Es como, por ejemplo, el ultrasonido. Sí, el ultrasonido, por ejemplo, hay tipos de modalidades, continuo y pulsada, y cada una de ellas, ¿por qué es diferente entre una y otra? Porque una, evidentemente, te genera un efecto térmico y otra te genera un efecto atérmico. Y la diferencia entre una y la otra es que una es para fases agudas o procesos agudos y otra es para procesos crónicos. Otra es porque es más superficial, otra es porque es más profunda. Entonces, todo eso cambia. Profesor, disculpe, buenas noches con todos. ¿No avanzan las PPTs o se quedó en la 18? Me quedé ahí porque estoy respondiendo a todas las preguntas que están hablando o dando por mensaje. Ah, disculpe, doctor. Ok, no hay problema. A ver, ¿qué más? Mm, 90 años, postrado, da pequeños pasitos, se cansa al caminar. A ver, dice, tengo un abuelito de 90 años, postrado, da pequeños pasos. eh, ay, se movió el mensaje. Ah, se cansa al caminar, la mano izquierda se hincha, no le duele, al que ya le duele, no le ha picado se le hincha, no le ha picado ningún insecto, no está reteniendo líquido, quisiera saber a qué se debe. Bueno, para darte más, digamos, más información con respecto a eso, sería conveniente, evidentemente, que yo la pueda evaluar. Evidentemente, si es un paciente, me dices postrado, da pequeños pasitos, evidentemente es porque es eso. Acuérdense muy bien que el estado de postración hace que el paciente pierda masa muscular y al perder masa muscular pierde fuerza. Entonces ese paciente se va a sentir cada vez más débil. Lo que tú necesitas básicamente es nuevamente buscar que el paciente trabaje para que vaya tonificando, vaya ganando más fuerza y por ende más resistencia y no se canse tan rápido.
Entonces, así, además, la falta de movimiento hace que las extremidades se hinchen. O sea, o puede ser eso, puede ser porque hay un problema renal, también necesitas una evaluación médica, o puede ser porque hay un problema cardíaco, puede ser por problemas del corazón, también de igual forma. Entonces, el paciente puede ser hipertenso, ¿sí? Entonces, puede ser por muchos motivos. Necesitas que ese paciente vaya a una evaluación médica. A ver. La terapia orofacial es básicamente trabajar los músculos orofaciales, los músculos de la cavidad orofacial, ¿sí? Entonces, sí le puede trabajar. Es toda una técnica, evidentemente, que se usa, que se puede desarrollar y va a mejorar mucho, en este caso, en el paciente. En un paciente con esguince, dice, se puede usar el magneto, claro, para desinflamar. Y acuérdense de que cuando hay un esguince, hay tipos de esguince, hay grado 1, 2, 3. En el grado 1 hay una distensión y la rotura fibrilar se da en el cuerpo del músculo del tendón, pero no hay pérdida de continuidad, a diferencia de un grado 2 y un grado 3, que sí hay pérdida de continuidad en el grado 2, de una parte o la mitad, y en el grado 3 total, una cirugía, ¿cierto? Entonces, dependiendo del grado, es que evidentemente realizas una terapia diferente. Y bueno, jóvenes, entonces continuamos con las diapositivas. Áreas de valoración integral en el anciano. Existen las áreas clínica, funcional, mental y social. Son las áreas justamente a desarrollar para la evaluación de este paciente. En la área clínica existe el conocimiento de la medicina geriátrica, tenemos que evidentemente conocer, ojo, y no tan solo saber de terapia, sino saber básicamente del marco teórico de las diferentes enfermedades y patologías, porque en función de los síntomas, tú le vas a realizar la rehabilitación, uso de elementos clásicos. Tienes que saber cómo usar o leer una historia clínica, sí tener un enfoque claro de los problemas que básicamente ese paciente tiene, y de acuerdo a eso vas a trazar tus objetivos generales y específicos. Correcto abordaje de los grandes síndromes, acuérdense que son 4, los grandes síndromes, perdón. Evaluación dinámica de las prescripciones. Características especiales, pluripatología, ya hemos hablado, las diferentes enfermedades que este paciente pueda tener o no, clínica atípica o inespecífica, y eso es a lo que me refería cuando les decía de que a veces el especialista, el médico, no sabría llegar con exactitud a dar un diagnóstico claro. ¿Por qué? Porque evidentemente es un paciente adulto mayor y va a presentar más síntomas de lo normal, y eso puede confundir justamente al médico. Cambios morfológicos y funcionales. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ustedes, cuando tienen un paciente adulto mayor, se pone mal, lo llevan al médico. Listo, hoy día lo regresaron a casa. De acá a la siguiente semana se puso mal, no estaba el mismo médico, lo llevan a otro. Listo. Después, de acá a un mes, estábamos por determinado lugar, se puso mal, lo llevamos al más cercano. Listo. Entonces, no hay un médico en particular que lleve todos sus controles, porque si fuera un solo médico, entonces él tendría su historia clínica y él sabría qué es lo que está tomando y qué es lo que él está prescribiendo. Entonces, no habría una confusión en que, pucha, no sé qué tomó antes, no sé si será alérgico o no, no sé si será contraproducente o no, y mm, tantos síntomas, no llego a algo claro, algo conciso. En cambio, si fuera un mismo médico, sabe, porque él es el que lo ha ido haciendo su seguimiento, su chequeo médico de forma permanente y continua. Por eso es que lo ideal es que un paciente adulto mayor o una persona adulto mayor tenga un solo médico tratante, nada más, un médico geriatra, porque hay la especialidad hay médicos geriatras, existe la especialidad de geriatría. Entonces, lo ideal es que el médico geriatra lo vea él como tal y lo vea desde su primera intervención, su primera cita en adelante.
¿Para qué? Para que no haya ese tipo de inconvenientes, repercusión funcional, mental o social, lentitud en la recuperación, mayor necesidad de rehabilitación, susceptibilidad iatrogenia y negligencia y mayor frecuencia y gravedad de complicaciones. Las complicaciones propias de la incapacidad funcional, ¿cuáles son? Hipertensión, ¿sí? Pero, a ver, vayamos a algo más notorio. ¿Cuáles vendrían a ser las úlceras por presión o las úlceras por decúbito o las escaras, como también se le conoce, ¿cierto? Son esas heridas que se le forman justamente donde hay una mayor prominencia ósea y eso es por el contacto muy permanentemente de esa parte o zona del cuerpo con la superficie, ¿sí? Eso evidentemente complica un poco el estado de salud del paciente. Casos típicos o presentaciones típicas, básicamente, abdomen agudo, enfermedades tiroideas, reacciones adversas a fármacos, tromboembolismo pulmonar, infecciones, neumonía, ito, endocarditis, problemas cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y más neoplasias, enfermedades reumáticas y el tejido conectivo y depresión. Complicaciones de la enfermedad en el anciano, por ejemplo, en el tema de la inmovilidad, pérdida del tono, la fuerza muscular. Esto es algo que ya les estoy, acá simplemente está repitiendo lo que ya les he hablado en un momento. Pierde masa muscular, pierde fuerza. En la fuerza, evidentemente, está el tono. Hay una hipotensión ortostática, o sea, ¿qué quiere decir? Que el declive o la fuerza de la presión o del flujo de sangre varía. Es como, por ejemplo, tenemos un paciente adulto mayor que está echado en cama, si ese paciente adulto mayor se pone de pie inmediatamente, ¡boom!, se desvanece. No, tiene que tomarse su tiempo, tiene que sentarse un par de segundos, un minuto y ponerse de pie. ¿Ustedes en algún momento han pasado por eso? Sí, lo han pasado, les aseguro. No creo que todos, pero algunos de ustedes sí. ¿Y en qué momento se puede dar ese tipo de alteración? Es como, por ejemplo, te fuiste a tonear, tomaste un montón, regresaste a casa, te dormiste y de pronto resulta de que te habías solo quedado dormido y te das cuenta de que es tarde y tenías que ir a trabajar. Y bien abres los ojos, despiertas bien asustado, te sientas, te pones de pie así rapidísimo y de pronto te das cuenta o sientes de que tu cuerpo no lo sientes, no controlas tu cuerpo y boom, y te desplomas. ¿Eso por qué? Porque la sangre se estancó, la sangre no estaba fluyendo con normalidad. ¿Por qué? Porque estaba en un momento de reposo. Entonces, evidentemente, ese tipo de situación es la que suele pasar con mucha frecuencia a un paciente adulto mayor cuando se reincorpora la bipestación muy rápidamente, por ejemplo. ¿Sí? Enfermedades tromboembolíticas, úlceras por presión, contracturas articulares o musculares, caídas, contusión, incontinencia, desnutrición y deshidratación, estreñimiento e impactación fecal. ¿Sí? Incapacidad y dependencia funcional, mental o social, institucionalización inadecuada, pérdida de control y decisión y aislamiento social. Acá están los factores que modifican justamente la respuesta del anciano, los cambios fisiológicos, como cuáles son los efectos, evidentemente, o las modificaciones que se dan a raíz de qué, de los diferentes fármacos que esta puede, en este caso, administrarse. La pluripatología, el mayor consumo del mismo y los factores psicosociales, la automedicación, y ese es un mal hábito que suele tener la persona y el incumplimiento básicamente. Hemos hablado entonces de la primera área. ¿Cuál era esta primera área? La clínica. ¿Sí? Verán, es muy amplia la parte clínica, pero no, o sea, no hay que pasarlo por alto porque evidentemente nos daría mucha información con respecto al estado del paciente. Para eso, evidentemente, como les decía en comienzo, tenemos que leer, husmear un poco la historia clínica para saber antecedentes médicos del paciente. En lo que es la parte funcional, evidentemente, aquí ya nosotros sabemos de que hay un proceso de envejecimiento del paciente y eso va a generar un grado de incapacidad o capacidad funcional.
Y es aquí donde tenemos que hacer una medición, por ejemplo, saber cuál es la diferencia entre deficiencia, incapacidad y dependencia, ¿cierto? Entonces, la deficiencia, la incapacidad y la dependencia. Miren a esa persona está siendo ayudada, no es independiente, ¿sí? Tiene una incapacidad funcional, el cual es caminar. ¿Por qué? Porque presenta una deficiencia y esa deficiencia se genera o se da a raíz de que de la debilidad muscular. Entonces, si se dan cuenta, en una sola imagen estoy definiendo esos tres conceptos. Ahora, hay actividades de vida diaria. ¿Cuáles son esas actividades de vida diaria? Se subdividen en tres: actividades básicas, instrumentales y avanzadas. Este tipo de actividades nos van a indicar o nos van a dar indicio de el tipo de paciente que es este adulto mayor, si es un paciente independiente, dependiente parcial o dependiente total. O sea, hay grados de independencia: independiente total, independiente parcial, no, independiente, dependiente parcial y dependiente total. Y los tipos de actividades de vida diaria, que son tres también: básicas, instrumentales y avanzadas. Bueno, lo que es con respecto a las básicas, las actividades de vida diaria básicas, son básicamente actividades de vida diaria que se realizan en casa: baño, aseo, vestido, movilidad, continencia y alimentación. Baño, me aseo, me lavo los dientes, el rostro, me baño, ¿sí? E igual el aseo, el vestido, me cambio, ¿no? La movilidad, el dirigirme de la habitación a la sala, de la habitación a, no sé, al servicio, al baño, la alimentación, darme de comer o no. Instrumentales: compras, transporte, medicación, cocina, teléfono, ¿sí? Y avanzadas: deporte, ocio, jardín, caminar distancias, incluso ir a trabajar. Entonces, como evidentemente aquí lo vamos a trabajar en conjunto con otros especialistas, entonces lo vamos a trabajar con, por ejemplo, terapeutas ocupacionales, nosotros, terapia física, enfermería, el médico, ¿sí? Psicólogo. Y hay fichas de evaluación. Esas fichas de evaluación y de valoración justamente es desarrollada por diferentes especialistas. En el caso de nosotros vamos a utilizar las fichas para evaluar la movilidad, la deambulación y el uso de escaleras. Hay otras que son para valorar el baño, el aseo, el vestido, la alimentación, y hay otros para valorar la continencia urinaria y fecal. En realidad hay muchos más. Entonces, evidentemente, no sé si ustedes han escuchado sobre el test de Tinetti, ¿sí? El test de Tinetti evalúa lo que es la marcha y el equilibrio. Desde el momento en que el paciente está de pie, se pone de pie, realiza determinados movimientos y luego posteriormente camina ida y vuelta, ¿sí? Ahí yo estoy evaluando la marcha y el equilibrio. Y eso es para ver qué tan independiente o dependiente es este paciente. Hay una valoración. Eso, por ejemplo, lo tendríamos que desarrollar en la práctica. Son unas fichas que se utilizan para poder ver. Esa ficha va anexada, o sea, el médico justamente, tú vas a una clínica geriátrica, acá en Lima hay clínicas geriátricas, donde tan solo, evidentemente, como el nombre lo indica, hay pacientes adultos mayores, y en las historias clínicas están anexadas esas fichas. No tan solo el test de Tinetti, sino muchas otras más, las cuales evidentemente tú, al desarrollarlas, te da una valoración de la capacidad funcional o del grado de independencia o dependencia que pueda tener este paciente. Es así. La parte mental: el estado cognitivo, el estado confuncional, el nivel de demencia, el deterioro de la memoria, ¿sí? Y los cambios asociados al envejecimiento, y el estado afectivo, como es la depresión, la ansiedad. Los aspectos básicos: el entorno, las condiciones de vivienda, la relación, convivencia, la atención, cuidado principal y la economía, los ingresos. Esto es lo que sucedía por lo que pasaba el paciente que les comentaba yo: el abandono, ¿sí? La desatención del paciente, ¿sí? Y evidentemente la soledad. Y evidentemente, si dejas de trabajar, no hay los ingresos suficientes y necesarios.
Otros aspectos, el área geográfica, la ubicación, los, los accesos, ¿sí? Para poder trasladarte, tal vez estás en un segundo piso, no, pues si utilizas silla de ruedas no vas a poder trasladarte. Las rampas de acceso para el ingreso y salida de tu domicilio, no. Son cosas que evidentemente van a ayudar o no al paciente. Las relaciones amicales, sociales, también es muy importante. La economía, el dinero. Sin dinero no se puede hacer nada en esta vida, lamentablemente es así. Y la ideología y o religión que pueda tener este paciente. Entonces ya hemos visto los niveles de intervención clínica, funcional, mental, social, ¿sí? Y todo eso te lleva a que tú armes un plan de cuidados. Y esto va a ir en función a objetivos que justamente tú vas a trazarlos básicamente en función a todas las dificultades que el paciente pueda presentar y todo lo que ha dejado de hacer justamente a raíz de eso. Y listo, chicos. Preguntas. Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal? Soy la asesora del grupo Secatesis. Estimada, buenas noches. ¿Qué tal? Indicarles que pueden realizar la solicitud de su certificado. Cualquier información, cualquier detalle, he dejado el número correspondiente para que puedan solicitarlo. Recuerden que solamente se va a generar 15 certificados, de lo cual solo nos están quedando 8. Cualquier consulta, cualquier inconveniente o cualquier duda, me pueden escribir al número que he dejado en el mensaje, ¿sí? Hasta luego, que Listo, chicos. Entonces, como verán, lo que es geriatría es un tema muy amplio. Aquí en geriatría 1 primero tenemos que aprender a evaluar, ¿sí? Y para eso, evidentemente, vamos a ver el nivel o la capacidad funcional que pueda tener, si es un paciente no funcional o funcional, ¿sí? Evidentemente tenemos que hacer una valoración previa de los antecedentes familiares, médicos del propio paciente y en función a eso tener una noción de que muy aparte de los signos clínicos, síntomas y o características las cuales vamos a poder ver y que se va a considerar para plantear nuestros objetivos generales y específicos y con ello justamente desarrollemos un plan de tratamiento, tengamos en cuenta eso. Porque como les dije, como ejemplo a mí me ha pasado, a mí me ha tocado de que por no preguntar, por no ver su historia clínica, eh, no me percaté y básicamente le generé justamente dolor, incomodidad, fastidio a ese paciente, malestar a ese paciente por no ver el tema de sus antecedentes médicos, los cuales puede conllevar a que genere una reacción negativa para el paciente, evidentemente. Hay formas de evaluación según el tipo de patología, si el paciente es un paciente neurológico, si el paciente es un paciente con algún tipo de trastorno musculoesquelético, si el paciente viene por algún tipo de compromiso traumatológico. Entonces, evidentemente, también la forma de evaluación va a variar. Eh, y bueno, todo eso lo podemos desarrollar en una clase práctica, básicamente, para que evidentemente quede todo mucho más claro con respecto a lo que es la terapia geriátrica o la rehabilitación geriátrica. Y bueno, jóvenes, entonces hasta ahí estaríamos quedando la clase. He tratado de correr, de avanzar lo más rápido posible. Hay mucha más información que evidentemente es importante y necesaria, pero bueno, pues espero en todo caso poder participar en otro momento y llevar el curso con ustedes. O puedan llevar ustedes el curso, el taller de geriatría y evidentemente de forma presencial y evidentemente poder suplir todas esas dudas, todavía esa falta de información que todavía está ahí o que por ahí tienen presente y que evidentemente es importante que la puedan saber si es que van a trabajar con pacientes adultos mayores.
Y bueno, jóvenes, entonces eso sería todo. Y bueno, que tengan un buen día. Lo que resta del día. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profesor. Ya, Igualmente. doctor.